libro de Apocalipsis. Vamos a cerrar este estudio que hoy llevamos 2 meses. Hemos hecho 8 estudios, este es el último. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10. Estudio de Apocalipsis parte 8. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Me dice muy fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Amado y bendito Señor, una vez más llegamos delante de tu trono para pedir de tu sabiduría y de tu inteligencia. Espíritu Santo, danos el discernimiento para poder comprender tu palabra y poderla exponer. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Este es el último estudio que nosotros hacemos del libro de Apocalipsis. 2, 3. Este es el último estudio que hacemos del libro del Apocalipsis. Ya nos echamos los 20 capítulos para atrás y hemos ido despacio, poco a poco, tratando de entender los sucesos que vendrán, ¿verdad? Dándole claridad a lo que está en la Escritura, apartando el miedo, quitando los temores, sino que entendiendo lo que Dios tiene predicho para esta tierra. Y hoy concluimos con los últimos 2, 3 capítulos que nos restan, del cual quizás lo más difícil, lo más feo ya lo vimos. Vamos a entender la parte final del milenio y cómo será el juicio del trono blanco, y cuando dice la Escritura que habrá cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a entender todas esas partes. Y lo que acabamos nosotros de leer es que después de estos famosos 1000 años habrá todavía una guerra más, habrá todavía una batalla más, en donde después que se nos dice que Satanás fue apresado durante 1000 años y otra vez va a ser suelto y otra vez va a volver a haber una guerra, y que no ya se los había acabado antes, y eso es lo que vamos a descubrir. Ese es el contexto en el que estamos, terminando el milenio, terminando 1000 años de estar sin muerte, de estar todo bien, todo tranquilo. Es suelto Satanás y vuelve otra vez a hacer una guerra. ¿A quiénes van a engañar? Aquí dice que Satanás va a ser suelto en el 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Quiénes son estos que van a ser engañados? Bueno, van a ser los que entraron, primero los que entraron al milenio escondidos, que no tienen nada que ver, pero entraron vivos, sin la marca y sin adorar a la bestia, entraron vivos, escondidos. Segundo, los que nazcan en el milenio. Y tercero, los hijos de los hijos, porque van a haber mujeres embarazadas, que están embarazadas antes y que van a dar a luz en ese momento, y los que van a nacer de los que ya nacieron. Muerte no va a haber en el milenio, la paga del pecado es muerte. Satanás está apresado, no va a haber muerte en el milenio, sí va a haber nacimiento, sí va a haber vida, sí van a estar naciendo. Entonces, los que van a ser engañados son los que entraron al milenio sin creer en Jesús, ya lo expliqué, los que nazcan, los que se reproduzcan en ese momento. Se los voy a ilustrar de la siguiente manera, y me interesa que ustedes lo tengan bien claro, porque de repente le van a decir, ay, sí que van a morir, no van a morir, sí van a morir. Vamos a tenerlo esto bien claro. ¿Y cómo son los que van a engañar? ¿Es posible que vuelvan a engañar? Bueno, hace 26, 28 años por ahí, ¿quién se acuerda qué pasó el 11 de noviembre de 1989? ¿Cómo se llamaba esa ofensiva? Ok. ¿Sí se fijaron? Los que me respondieron son los que tienen un par de añitos.
Una cosa es que se acuerden qué pasó esa fecha y otra que se acuerden hasta cómo se llamaba y todo. Ok. Si yo le pregunto ahorita a un joven de 25 años para abajo que me cuente una experiencia de vida de la guerra, no me la va a poder contar. No lo vivió. No lo vivieron. Lo que saben, por lo que han visto, por lo que lo han contado. Pero las personas que lo vivieron saben lo que se sentía. Yo tenía como 11 años, así como mi hijo Javier ahora. Entonces sí, se oía y a uno lo ponían debajo de las mesas y todo eso, ¿verdad? Y siempre, y solo Teleprensa estaba, y solo de ver Teleprensa, a ver qué postes bajaron, si secuestraron, y uno, todo era perder clase. Y uno dice, ay, ¿cuándo van a ir a secuestrar ahí al colegio para que perdamos clase? Porque esa era la onda. Se iban a la escuela y no había clase y todo eso. Y de uno de sus postes se preguntaba y veía todo ese puño de cosas. Las vivencias que tiene la persona que, valga la redundancia, vivió esa época, están presentes. Y si yo le digo a esas personas lo que vivieron en esa época, cuéntenme una experiencia, todos tenemos más de 20 historias que contar, de lo que cada uno vivió y sintió en ese momento. Se da la paz y pasan los acuerdos de paz y todo el rollo. Ahora, las personas que pasaron de la tribulación al milenio tienen vivo ese recuerdo y saben lo que les costó perseverar para poder entrar vivo al milenio, las muertes que vio, lo que sufrió por no dejarse poner el sello, por no adorar a la bestia, cómo murió, si es que en este caso le tocó pasar por esa etapa. Ellos lo tienen bien presente y no quieren regresar atrás. Pero los que nacieron ahí, los que no vieron, los que no vivieron esa etapa, esa época, van a ser engañados. En las elecciones, en lo que sea, usted ve cipotes, 13, 14, 15 años, ahí con sus pañoletas y todo, y usted, estos bichos ni vivieron la guerra. Y hablan como que si, no, que en el monte, que si, ni vivieron ahí. Y en su cabeza se les crea un mundo distinto. ¿Se imaginan lo que va a pensar esta gente que no vivieron la época y que se les van a contar historias de diferentes tipos de estilos? Estos van a ser engañados porque no vieron y no vivieron esa época. Por eso van a ser fácilmente susceptibles para cuando Satanás sea suelto, engañado, pero bien fácil. Bien fácil. Por eso es que a estos son los que va a engañar Satanás cuando sea suelto. Los transporté hasta esa época porque es difícil creer que estando en el milenio, teniendo a Dios ahí enfrente, alguien va a poder caer otra vez a Satanás. Pero así como hemos caído ahora, de igual manera va a ser antes. Los que vivieron esa época, ese día, esa ofensiva, los municipios donde iniciaron, Ilopango, San Bartolo, Apopa, Soyapango, Itustepeque, Cucatancingo, Mexicano, San Camil, son los municipios que ahorita son más violentos. Los que antes estaban niños, tienen mi edad, 36, 37, 38, son los delincuentes de guerra. ¿Se dan cuenta qué tan fácil fueron convencidos por la misma sociedad? Ahora, involucra ahora a Satanás en esa parte. Del milenio estoy hablando. Van a ser más fácil persuadidos. A estos va a utilizar Satanás para hacer la guerra contra Dios, la última guerra, la guerra de Gog y Magog. A esto se refiere con esto. Y en esta porción solamente habla de esa parte. Y quería que ustedes lo tengan claro para saber cómo va a ser, a quién les va a engañar y de qué manera lo va a engañar. Vamos al versículo 11. Vamos al 9. Subieron de la anchura de la tierra, lo dieron el campamento de los santos, la ciudad santa, y sencillo, miren cómo se lo acaba Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ok, ahí se acabó la rebelión. Que se prepararon, que todo el mundo subió, y solo cayó fuego del cielo y se lo consumió. Ahí se acabó la gran guerra.
Entramos al 11. El juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Empezamos nuevamente, como a mí me gusta ir describiendo nuestros versículos, poniéndole atención a lo que Juan ve, porque hay momentos que Juan dice, y oí en el cielo, y vi en la tierra, y que dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Okay. Fíjense lo que ve ahí: ve el cielo y ve la tierra huir, y no se encontró lugar para ellos. Fíjense lo que están viendo, y después se une todo, el mismo versículo, el mismo juicio se une todo. Versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Perfecto, vamos a empezar con esto. El 12 ve tres cosas. Ve Juan tres cosas. Primero ve muertos, todos los muertos, desde Adán y Eva, todos los muertos de la historia están ahí. ¿Qué más ve? Ve libros que fueron abiertos, y aparte ve otro libro, el libro de la vida. Tres cosas ve ahí, y empieza ese juicio. Voy a hacer una aclaración. Mucha gente dice, ay, qué libro de los muertos, qué libro de los vivos, qué libro de las obras, qué libro de no sé qué, qué libro. Solamente hay dos tipos de libros: el libro de las obras y el libro de la vida. Nada más, solo dos tipos de libros: libro de las obras, libro de la vida. Pero dentro del libro de la vida hay clasificaciones, ¿ok? Y el libro de las obras tiene varios tomos. Libro de las obras 1, 2, 3, 4. Ahí está escritas las obras de cada una de las personas que vivieron. Estoy hablando de los no creyentes. ¿Se acuerdan que el domingo pasado establecimos y quedamos que ya habían resucitado todos los que iban a ser salvos? Todos. Y los únicos que quedaban, estoy hablando de los muertos, los únicos que quedaban todavía enterrados, únicos muertos que no habían revivido, eran los que estaban para condenación. Y en este momento es la segunda resurrección, solo que esta resurrección es para condenación eterna. Ojo, no me confundan muertos conmigo, ya explico. Entonces, en el libro de las obras están todas las obras de todas las personas condenadas en este momento. Hay varios tomos, por eso vi varios libros. No es que es diferentes, el mismo libro, varios tomos. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Perfecto. Aquí todos los muertos fueron juzgados según sus obras. Aquí entran desde los patriarcas, los jueces, los profetas, Cristo, la gracia, la tribulación y el veneno, todos los que fueron predicados, evangelizados de distinta manera, pero que no creyeron. Esos son los que van a ser juzgados por sus obras. Y ya más adelante les explico por qué dice las obras. Ok. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El Hades es lo que ahora nosotros le llamamos como el centro de la tierra. Ahorita no hay infierno, todavía no se ha inaugurado. Ya vimos que se inaugura con el falso profeta, pero más adelante, ahorita, los muertos condenados, se van al centro de la tierra. Está la parábola cuando Jesús habla del rico y Lázaro, y se ve el seno de Abraham, y se ve el Hades, o el Abadón, el centro de la tierra. Entonces, están en la misma parte, abajo. Aquí están los buenos, por así decirlo, y aquí están los malos. Cuando Jesús se lleva la cautividad cautiva,
baja, se lleva a los buenos, porque hoy ya murió Cristo, ya va resucitado, se lleva a los buenos y los va a poner al cielo. Y es donde el Abadón se ensanchó. Entonces todo lo que va para abajo son los condenados, que no es infierno por el momento, sino es el centro de la tierra, el Hades. Entonces la muerte y el Hades también fueron juzgados. Eso está en el 14. Vamos al 15. Y el que no se halló inscrito, fíjense que dice inscrito, no escrito. Oh, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, y que no ya pasó el juicio con toda la mar, con los muertos. Recuerden eso, que todos los muertos van a revivir para ser juzgados, pero también van a haber vivos. Y los vivos no pueden ser juzgados por sus obras, sino que van a ser juzgados simplemente por el hecho de estar inscritos en el libro de la vida, que ya se lo voy a explicar. Va, hablemos del libro de la vida. Esto es importante que todos lo conozcamos muy bien. No me pierdan Apocalipsis 20, por favor. Pónganme una semita. Vámonos a Salmo 69, Antiguo Testamento, libro de los Salmos. Salmos 69. Salmo 69, versículo 28. ¿Lo tenemos? Salmo 69, versículo 28. Dice la Escritura: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Okay? Quiere decir que dentro del libro de la vida hay un bloque, hay una parte para los justos. ¿Okay? ¿A quiénes Dios llama justos en el Antiguo Testamento? Hay varios personajes. Noé, Job. Hay varios personajes que Dios llama justos. Abraham le dice, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra: ¿será que habrán 50 justos? ¿Será que habrán 40 justos? ¿Será que habrán tantos justos? Justos son los creyentes antes de que viniese Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso me fui a Salmos. Vamos a Salmos 34. Y para atrásito, un par nomás. Salmo 34. Esta parte es muy interesante. Salmo 34, ¿lo tenemos? Vamos a leer del 15 en adelante. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Okay. Esta es, por así decirles, la oración para recibir salvación en el Antiguo Testamento. Y lo único que tenían que hacer estas personas era creer que vendría el Mesías y que ellos iban a ser salvos. Aparecen dos personajes en el Nuevo Testamento que relatan los evangelios. Era un hombre y una mujer que le habían hecho la misma promesa a Dios. Mejor dicho, le habían pedido esa promesa a Dios, que no querían morir sin antes ver al Salvador. Y cuando fueron a presentar al niño Jesús de 40 días en el templo, estaban esas personas. Esta dice lo mismo: bueno, ya puedo morir en paz. Ya vi cumplida la promesa del Mesías. En este caso es Cristo. Vámonos a Romanos 3, por favor. Porque en el Nuevo Testamento ya no hay justos. ¿Cómo creen que se llaman los salvos del Nuevo Testamento?
No son ni creyentes ni convertidos. Si en el Antiguo Testamento eran justos, en el Nuevo, ¿cómo creen que se llamarán? Justificados. Porque el que pagó el juicio fue Cristo Jesús. Y nosotros somos justificados por Cristo. ¿Ok? Romanos 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hechos. Romanos 3. ¿Lo tenemos? 19 ahora al 26. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense que dice ningún ser humano. No dice ningún hombre, ningún pecador, ningún judío, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En ese libro de la vida, ahora vemos otro bloque más. Están los justos y están los justificados, para que vayamos entendiendo. Entonces en el libro de la vida solo están los... No, estamos todos los salvos del Antiguo Testamento, nosotros en época de la gracia, que es la iglesia, y los que van a morir en tribulación, que ellos pagan con su propia vida para poder llegar a obtener la salvación. Pagan con su propia vida. Esa es la obra que ellos van a hacer en ese momento. Pero los salvos, porque van a haber gente que se va a morir, pero condenada, siempre en la tribulación. Regresémonos a Apocalipsis 20, donde estábamos, por favor. Entonces, así como resucitan todos los muertos para condenación, de igual manera en este libro de la vida están todos los salvos de todos los tiempos. Todos. En el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Sí? Los muertos fueron juzgados hasta el 14. Todos. Y los vivos son juzgados en el 15. ¿Se acuerdan? No lo busquen si quieren, se acuerdan. Se les voy a decir la cita, Mateo 22, del 11 al 13. Donde Jesús describe la parábola de la fiesta de las bodas. Y que al final dice que Dios iba pasando y se encuentra a un amigo, era alguien, le dice: amigo, ¿tú por qué no estás vestido para la fiesta de las bodas? Y enmudeció. Y lo amarraron y lo sacaron, donde es el llorar y el crujir de dientes. Es exactamente en esta parte. El vivo que estaba en ese momento, pero que no cree, ni hizo lo que tenía que haber hecho, en el caso de creer tanto en la tribulación como en el milenio, no va a estar escrito en el libro de la vida. Es cierto, llegaste al milenio, no tenés la marca, no tenés el sello, no tenés nada de esto, pero no creíste nunca y no estás aquí en el libro de la vida. No te puedo juzgar por el libro de las obras porque no estás muerto, estás vivo. Te tengo que juzgar en base al libro de los vivos, y en mi libro vos no estás, porque no sos salvo, porque no creíste.
entraste a las fiestas, pero te saltaste la barda o no sé, pero no estás invitado para acá. Y es, por lo que dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si hay gente que no se halló inscrito, va a haber gente que sí se halló inscrito. Eso tiene que tenerlo claro. Si hay un sí, hay un no. Si hay gente que no se halló, hay gente que sí se halló. De los que llegaron vivos y no sucumbieron en la tentación de la guerra de Gog y Magog. Vale. Voy a recapitular. En todo esto del 11 al 15. En el versículo 11 es juzgado el cielo y la tierra. En el versículo 12 y 13, todos los muertos de todos los tiempos. En el versículo 14, la muerte y el Hades son juzgados. Y en el versículo 15, los vivos, buenos y malos, son juzgados. Ahora, este juicio es importante tenerlo claro, porque mientras este juicio está sucediendo de una manera, no sé cómo, pero está sucediendo, algo está pasando en este lugar. 21. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vámonos al 11, rapidito. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, ¿qué? El cielo, la tierra y el cielo. Exacto. Y en el 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, preparada, adornada, ya lista, no hay que hacerle nada. Mientras está sucediendo el juicio del trono blanco y están juzgando a todos, ya leímos todos, todo y toda cosa. El cielo y la tierra se van, las muertes, el Hades se van, los muertos se van, los vivos se van, todo. Mientras está pasando todo eso, la tierra está siendo transformada acá. Y cuando Juan regresa y ve una tierra y un cielo nuevo, y esto es nuevo, esto no estaba cuando nos fuimos. Pasa que la tierra primera y el cielo se fueron. Ahora, la gente dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Se va a destruir la tierra? Yo me imagino que sí, porque aquí lo está diciendo. Si le va a pasar juicio, recuerde que la tierra estaba bajo maldición después de la caída del hombre en el pecado de Adán y Eva. La tierra está bajo maldición. El cielo, todo lo que vemos aquí estaba bajo maldición. Es necesario que pase algo nuevo. Por eso inicia en el 21 con cielo nuevo y tierra nueva. Vámonos al 12, vamos a adelantarnos. Vámonos al 12. Siempre 21, 12. ¿Lo tenemos? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura, y de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Bueno, ya se los voy a describir. Tal cual lo describe Juan, es como un cubo. La caña de medir, imagínense que tenía una cinta métrica y empezaba a medir. Si es de oro, es algo divino. Para empezar ahí, todo lo que usted vea en el Antiguo Testamento, como usted ve la descripción del templo, del lugar santísimo y todo, era de madera de acacia y era de oro. Las dos de naturaleza de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, la divinidad y la parte natural. Pero aquí todo es hecho de oro, todo, reflejando que ya no hay dualidad natural y divina, no, todo es divino, ok. Y lo ve como un cubo. La longitud, la anchura y lo alto mide lo mismo. ¿Y cuánto es lo que mide? 12,000 estadios. 12,000 estadios viene siendo aproximadamente como, de ahí es la cuenta, 2,250 kilómetros por lado. En total, sacar el área, está hablando de un poquito más de 5 millones de kilómetros cuadrados.
Hagámonos referencia. El Salvador, el país del Salvador, la extensión del territorio tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Y la Nueva Jerusalén va a tener más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Ok. Estados Unidos tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Entonces haga la mitad. La Nueva Jerusalén va a ser la mitad de Estados Unidos, por así decirlo, para que usted se imagine qué tan grande va a ser la Nueva Jerusalén. La mitad de lo que es Estados Unidos. Y 2.000 y pico kilómetros para arriba. Así como lo describe Juan, que ve la Nueva Jerusalén. O sea, algo grande. Y toda la población del mundo va a caber ahí. Imagínense hasta cómo va a quedar. Porque dice en la guerra de Gog y Magog que subieron como arenas del mar hasta donde estaba la santa ciudad. Y ahí es donde va a descender fuego y se los va a consumir a todos. Entonces la población del mundo se va a reducir lo que pueda caber, por así decirlo, para que usted tenga una idea nada más, en lo que es la mitad de Estados Unidos. Si El Salvador tiene 21.000 kilómetros y está hablando de que va a tener 5 millones, va a ser algo grande. ¿Y dónde va a ser eso, pastor? ¿Se acuerdan dónde estaba el Edén? Ahí va a ser. ¿Y por dónde es eso? Es lo que ahora se le conoce como la media luna fértil. ¿Y dónde queda la media luna fértil? Bueno, es exactamente el punto que Dios le dijo a Josué que conquistara. Ok, a vos te voy a dar desde el Líbano, allá Egipto, para Ayacito, hasta Ur, de donde venía Abraham, que es el Golfo Pérsico. Entonces, desde el Golfo Pérsico, lo que hoy es Libia, que está después de Egipto para allá, todo eso, ahí caben esos 5 kilómetros de 5 millones de kilómetros cuadrados. Ahí va a ser la Nueva Jerusalén, donde estaba el Edén. ¿Por qué se le llama media luna fértil? Porque ese pedazo que cuando usted lo ve en un mapa se dibuja como una pequeña media luna, porque aquí abajo hay desierto, entonces no se toma en cuenta. Y es el área más fértil, donde hay más petróleo, donde hay los mejores hortalizas, donde hay lo que usted se puede imaginar. En Guatemala hay una población que se llama, que las verduras son bien grandes. ¿Cómo? Esa ciudad. La gente que vive en esa ciudad, todos son cristianos. Y usted puede verlo en internet, las verduras son gigantes. Son totalmente gigantes como son acá. Pues en esa época, ahí, en ese lugar así son. No sé si ustedes han leído cuando dice que Josué venía de realizar la tierra y entre 2 personas traían un racimo de uvas. Y un racimo de uvas usted lo agarra con una mano. Y para que 2 personas traigan un racimo, cada uva era así. Así era cada uva. Y entre 2 tenían que traer un racimo de uvas. La fruta, verdura y todo eso es gigante en esa parte de allá. Y qué casualidad que desde siempre toda la gente se pelea por esas tierras. Irak, Irán, Turquía, Jordania, todo el mundo quiere apoderarse de esa zona. Nunca lo logró conquistar. Salomón, cuando lo conquistó, solo llegó hasta las fronteras de ciertas áreas, no traspasó. Y esto se va a conquistar en este momento. Entonces, ¿dónde va a estar Nueva Jerusalén? En esa parte, en esa media luna fértil que les acabo de describir. Tiene que cazar exactamente donde está el templo. Ahí va a ser el lugar santísimo. Y de ahí se expande. Y que cabal quede en medio. Jerusalén está a la mitad tanto del Golfo Pérsico como Libia, que está despuesito de Egipto. Ahí ustedes búsquenlo en el mapa mundo. Y igual usted lo puede buscar en Josué 1.4. No me lo busque. Pero ahí está descrita de dónde hasta dónde. Esa va a ser la Nueva Jerusalén, esas van a ser sus dimensiones y posiblemente ahí es donde se vaya a poner. Y ahí estaba el huerto de Edén. Capítulo 22. Esa es la única descripción del texto del 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Ya le dije cómo va a ser y cómo va a ser la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22. Ya vamos terminando. Después me mostró un río, desde el 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok, quedémonos ahí. Este árbol, póngame una ceñita, quiero que lo busquemos por favor. Vámonos al primer libro de la Biblia.
En Éxodo. Ay, mentira. Ahí sí me vuelven a ver. Génesis 2, versículo 9. Génesis 2, 9. Y Jehová, ¿lo tenemos? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok. ¿Se dan cuenta por qué también va a estar en el Edén, en el lugar donde estaba antes? Porque ese árbol que aparece en el 22, y no es solo porque ahí aparezca, ay, ¿qué tiene que ver el árbol que aparezca al final del Apocalipsis? Tiene que ver con todo esto, porque nos da una referencia geográfica. Y al entender Apocalipsis, vamos a entender por qué Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto de Edén y poner un querubín con una espada para que no volviesen a entrar. Porque después de haber pecado Adán y Eva, ellos sabían que estaba el árbol de la vida. Ellos sabían que lo que habían hecho era morir lentamente. Y lo primero que uno hace, ok, estoy muriendo, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar algo que me dé vida. Ah, ya sé, Dios puso el árbol de vida, vámonos a buscar el árbol de vida. ¿Cuánta gente ha perdido millones buscando la famosa fuente de la juventud? Y hacen expediciones y ahí usted lo ve en cable, reportajes y de todo, buscando la fuente de la juventud, buscando la arca perdida y no sé qué y no sé cuánto. Existe, sí existe, pero no está revelada aún para nosotros. Este árbol de la vida, si Adán y Eva comían de ese fruto, iban a vivir muertos eternamente. Porque para eso es, para dar vida. Ellos estaban muertos en vida. Y no es que les iba a volver otra vez a dar vida, no, les iba a mantener su muerte por siempre, condenados pues desde ya. Y por eso era necesario sacarlos del huerto del Edén. Y dice aquí, nos vamos a Apocalipsis 22. Vemos un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, acabamos de leer una ciudad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que tenía 5 millones de kilómetros cuadrados. En medio va a estar este árbol, y que el árbol estaba dentro del huerto, según Génesis, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, que eran para sanidad de las naciones. Bueno, y que van a haber enfermos, pero es que acuérdense que están los vivos, que lograron pasar el juicio del trono blanco, y estaban escritos en el libro de la vida. Muchos ancianos, muchos aquí enfermitos, muchos golpeados, después de la guerra, de todo va a pasar. Y estas hojas van a servir para la sanidad de ellos. Usted y yo vamos a estar en otro rollo, reinando, porque somos la esposa del Cordero. Los que murieron van a ser redimidos y ellos van a tener su heredad que les fue proporcionada, parte de las promesas de Dios a los judíos. Y estos vivos que van a estar disfrutando, por así decirlo, una nueva sociedad, porque están vivos en este momento. Versículo 6. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan aquí hace un recordatorio. Prácticamente el Apocalipsis se termina en el versículo 5 del capítulo 22. Y viene Juan y dice: señores, todo lo que les acabo de que el ángel me reveló, que Cristo me dijo aquí, todo va a ser cierto. Y ya no hay tiempo para perderlo, ya no hay tiempo para imaginar si puede haber otro tipo de redención. Si Cristo viene y nosotros no nos hemos puesto a cuentas con Él, vamos a echar todo esto. Y no solo se acaba en la tribulación, no solo son 7 años, después hay que esperar 1000, después hay que esperar el juicio del trono blanco. Y como no va a haber muerte en el milenio, entonces ¿de qué lado voy a tener que estar? 16 y 21, con esto cerramos. Yo Jesús, ¿lo tenemos? Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias.